Entes están en modo de solo escucha. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Bueno, bienvenidos a este seminario sobre operativas sobre índices. Bueno, ya sabéis, quien me conozcáis, soy Borja Rubio, el encargado, bueno, pues de la operativa en futuro sobre índices, sobre todo basado, bueno, pues para que comentéis, ir viendo, pues cómo está el mercado a la hora de marcar escenarios y marcar posibles operativas en los diferentes índices a nivel global, ¿vale? Bueno, confirmarme, aunque ya veo que me lo estáis diciendo aquí por el... Un momentito, voy aquí a cerrar aquí páginas. Vale, perfecto. Veo que me escucháis todos perfectamente. Eduardo, Francisco, me dicen que sí. Juan, Jordi, Julián, Julio. Y confirmarme, bueno, que os tiene que aparecer ahora mismo la pantalla de XStation, la plataforma de operativa, y que me escucháis perfectamente. Vídeo, audio, ok, perfecto, todo ok. Eso es un poco lo que quería confirmar, ya veo que me estáis poniendo aquí todos. A la hora de que todo esté correcto. Bueno, pues básicamente comenzamos la semana después de, ya sabéis, el festivo que hubo el viernes pasado en Estados Unidos y sobre todo, ¿no?, con la polémica, ¿no?, que ha transcurrido con el tema de GOWES. No me quiero extender porque no es el tema del seminario, pero bueno, pues evidentemente ahora todas las miradas están puestas en el mercado alternativo bursátil, en lo que ha pasado y evidentemente las consecuencias que en los próximos días veremos, ¿no? Eso por un lado. A nivel nacional es lo que todo el mundo un poco está pendiente. De hecho ha habido, bueno, pues una mañana en el mercado alternativo bursátil donde prácticamente ninguna compañía, excepto luego 3, han empezado a cotizar y realmente, bueno, pues hay bastante incertidumbre y nerviosismo por parte de la comunidad inversora, como es normal, ¿no? Terminamos la semana con festivo en Estados Unidos, con de nuevo otro tirón hacia adelante, incluso también con los índices europeos, con la declaración de Mario Draghi la semana pasada y los impresionantes datos de empleo en Estados Unidos, que lo voy a comentar un poquito ahora para que veáis un poco cómo quedó la situación, ¿no? Ya os comenté que no iba a variar mucho lo que ahora mismo, digamos, la situación macroeconómica y sobre todo en un momento en el que estamos tan pendientes de lo que hagan los bancos centrales, que prácticamente, bueno, pues la hoja de ruta está marcada desde hace tiempo. Bueno, es importante que sigamos teniendo en mente lo que está ocurriendo y cómo están transcurriendo, pues, los diferentes datos macroeconómicos. Antes de nada, no me voy a meter mucho con datos macroeconómicos porque es una semana, aquí lo vamos a ver, si lo vemos desde la página web de Investing. Mira. Una página web, la verdad, que para el que quiera ver los datos de forma gratuita e información, bueno, pues que yo la recomiendo para que la sigáis. Vamos a ir un poquito, que está comenzando la semana, al calendario económico y os voy a, bueno, pues a mostrar las referencias que tenemos esta semana, que por un lado, la verdad que tenemos bastante poco, ¿no? Vamos a ver esta semana. Bueno, voy a filtrar las noticias por la mayor importancia para quitarnos un poco lo que no nos afecta. Y bueno, pues veis hoy que prácticamente no tenemos ningún dato importante. Hemos tenido producción industrial en Alemania, que ha quedado por debajo de lo esperado. Y vemos el martes, que tampoco tenemos muchas referencias. El miércoles, algún que otro dato de inflación en China, que bueno, que siempre hay que tenerlo en cuenta. De exportaciones, también el jueves en el país asiático, y el viernes también datos de IPC en Alemania, España, pero veis que es una semana, bueno, pues de una carga de datos macroeconómicos y de referencias a la hora de estar operando bastante pequeña, ¿no? Estamos comenzando, es la primera
semana del verano, se notará en el volumen, evidentemente. Agosto siempre es el mes de menor volumen, pero bueno, pues hoy ha comenzado y siempre efectivamente lo notaremos. Ya vemos que hay menos negociación de lo normal, evidentemente por el dato estacional y evidentemente también porque no tenemos grandes referencias como estamos comentando, ¿no? La situación general lo vamos a ver, aquí lo tenéis en un pequeño cuadro de variaciones porcentuales. Bueno, vemos que estamos un día prácticamente en el que estamos viendo pues ciertas recogidas y sin tampoco mayor importancia por el momento. Vamos a ver dentro de una hora la apertura de Wall Street, el IBEX 0,87 el futuro abajo, los futuros americanos vienen 0,20, 0,17 abajo, tanto el Nasdaq como el S&P 500, el DAX un poquito más de medio punto, el Eurostock también prácticamente como el IBEX. Bueno, estamos en una jornada de recogida de beneficios en el que, bueno, pues mucho tiene que cambiar la historia para que el mercado se dé la vuelta, ¿no? Es normal que tanto en Estados Unidos como en Europa, las grandes plazas a nivel mundial, bueno, pues veamos una relajación de precios, ¿no? Ya un poco la semana pasada, según cómo veíamos la situación, era normal que superáramos niveles con los máximos y la descorrelación que estábamos viendo entre Estados Unidos y Europa, en el que Estados Unidos hacía nuevos máximos y a Europa le costaba un poquito más. Y bueno, pues al final Mario Draghi, los datos de empleo en Estados Unidos, al final un poco les hizo a todos tirar de la misma mano y están pues en niveles evidentemente bastante altos. Idea, foto de mercado, ¿no? La foto de mercado que tenemos que tener es semana con pocas referencias macroeconómicas. Es probable que veamos alguna recogida de beneficios. Ahora vamos a ver niveles a los que podremos buscar algún corto o para los que operen más de medio a largo plazo y busquen alguna entrada de alcista, pues qué niveles pueden ser adecuados a tener en cuenta. Y en ese sentido, bueno, pues la tendencia básicamente lo más normal. Un momentito. Hola Simón, que veo que me estés aquí preguntando. Luego yo siempre digo, ¿no? Vale, cuando empieza el seminario, al final siempre dejo, básicamente esto lo hacemos para que sea útil para vosotros, 5 minutos, 3 minutos para que me preguntéis cualquier índice en el time frame, en el horizonte por el que queráis para analizarlo, ¿no? Para que veáis cómo lo vemos y que tengáis ese feedback nuestro directo y que sea útil, ¿no? Que básicamente es para lo que hacemos este seminario. Entonces, ese es un poco. Lo normal ahora mismo es que, digamos, veamos ciertas correcciones, recogida de beneficios, sobre todo esta semana con pocas referencias, tanto en Estados Unidos como en Europa, teniendo en cuenta que el mercado de largo plazo sigue siendo alcista, y a lo mejor posiblemente poniendo, para quien opere un poquito más de medio a largo plazo, el punto de vista más en países como, o en índices como el mexicano, o incluso, bueno, pues los asiáticos, como puede ser el Hansen de Hong Kong, y el futuro del Nikkei, en este sentido, donde vemos que tanto en Asia, ya hemos comentado alguna semana, como en algún país emergente, como he comentado el caso de México, pues están comportando mejor, ¿no? Sobre todo después de un principio de año bastante dubitativo. Bueno, un poco comentar básicamente por qué ocurrió pues el tirón y por qué hicimos de nuevo máximos en Estados Unidos la semana pasada. Vamos a ir un poquito a ver los datos macroeconómicos. Aquí lo voy a filtrar justo de la semana pasada, desde el martes. Un momentito. Y aquí el jueves, que es donde hubo realmente una carga de datos muy importante, veis que de 2:30 a 4 de la tarde, pues fijaros los datos que hubo, ¿no? El cambio de empleo no agrícola, la balanza comercial, la tasa de desempleo, la conferencia del Banco Central Europeo después de la decisión de tipos que no tocó nada, en 0,15, que era un poco lo esperado, el ISM no manufacturero, en este caso de servicios en Estados Unidos, es decir, hubo 1 hora y media de una carga muy importante, ¿no? Y prácticamente todo noticias muy positivas y viendo pues que la recuperación, sobre todo en la principal potencia económica mundial norteamericana, pues siguen siendo positivas, ¿no? Principalmente por dos datos. La tasa de empleo, aquí la tenéis, bajó al 6,1 del 6,3 anterior, que además era el dato que esperaba el mercado, ¿no? O sea, aquí veis el gráfico, estamos en una tendencia claramente bajista. Por ahora, el control del desempleo y el control de la inflación por la Reserva Federal parece ser que va en su cauce
Y bueno, pues el gráfico nos lo está diciendo todo, ¿no? Están consiguiendo el objetivo en el que estaban hablando, de una tasa de empleo en torno al 6%, un objetivo de inflación en torno al 2%, que era el mandato y la obsesión tanto de Bernanke como ahora de Janet Yellen, para evidentemente retirar los estímulos que lo siguen, digamos, retirando de forma paulatina, ¿no? Y otro dato realmente muy positivo, ¿no? Y por otro lado, las nóminas no agrícolas, que es la creación de empleo privado, que subieron en más de 52.000 personas el dato que esperaba el mercado, ¿no? Es decir, otro dato también muy positivo que acompañó, digamos, a la euforia en la que nos estamos encontrando y en la que, bueno, pues si nos vamos al gráfico, al SP500, vimos cómo alcanzamos un nuevo máximo en torno a la cota de casi 1.980 puntos, ¿no? Cada vez más cercanos a este nivel psicológico de los 2.000 puntos que antes o después, evidentemente, los vamos a alcanzar, ¿no? Entonces, bueno, ese es un poco el planteamiento, ¿no? Yo estas semanas donde no vemos grandes referencias y en el que estamos sobre todo cuando hablamos de Europa, ¿no? Y cuando hablamos de Estados Unidos, donde están las principales parques, las principales plazas, bueno, pues posiblemente podamos ver una recogida de beneficios después de estas subidas tan fuertes y yo estaría, digamos, más preparado para una operativa más de corto plazo, intradía, en lo que ocurra cada día más que una tendencia ahora mismo muy clara, ¿no? Porque básicamente cuando estamos, digamos, en niveles tan altos, bueno, pues entrar largo siempre, evidentemente, a nivel de ecuación rentabilidad-riesgo es algo delicado. Y buscar un corto, a no ser que sea intradía, pues puede ser peligroso, ¿no? Porque evidentemente buscar un corto cuando el mercado todavía seguimos en una estructura alcista y seguimos manteniendo los niveles claves, pues tampoco tendría mucho sentido, ¿no? Ahora vamos a repasar los niveles para que lo veáis, ¿no? Pero esa yo creo que es un poco la idea general que quiero que tengáis y por lo menos la foto, que siempre es importante, de pocas referencias, niveles de máximos en Estados Unidos, de nuevo muy cercano a máximos anuales en Europa, pues es lo que quiero que tengáis como referencia. Vale, vamos a coger un gráfico del SP500 en este sentido. Vamos a poner primero una foto de un gráfico diario para que veáis. La estructura sigue siendo claramente alcista en este canal en el que nos estamos moviendo e incluso, bueno, pues un poco la subida tan vertical que prácticamente llevamos desde que Mario Draghi compareció y habló pues en el mes de junio de las medidas que iba a tomar el Banco Central Europeo acompañado de los bonos de Estados Unidos, esta directriz acelerada, una subida prácticamente sin corrección, excepto ligeramente en la segunda semana de junio, pues no hemos tenido realmente una consolidación de niveles y que el precio descanse, ¿no? Que es un poco lo que pienso que a lo mejor esta semana o los próximos días puede ocurrir. Evidentemente, no una caída del mercado mientras respetemos niveles, pero sí que es cierto que una recogida de beneficios después de esta subida tan vertical, ya os digo, desde finales de mayo, principios de junio, no hemos tenido prácticamente un respiro, ¿no? Vamos a ver un poquito el zoom de lo que está ocurriendo más en el corto plazo. Esta directriz acelerada es lo que os estaba indicando en un gráfico de un día, que lo veis claramente. De hecho, la única pequeña corrección que tuvimos hasta los niveles de los 1920, que los aguantó muy bien, los volvimos a superar. Prácticamente esta estructura alcista se ha cumplido al TIC, ligeramente un poco por encima, en torno a los 1975 puntos, marcando el nuevo máximo. Y ahora pues la película es, pues evidentemente, pues si comienza esta pequeña recogida de beneficios, sobre todo en una semana que no tenemos pues ni chicha ni limonada, ¿no? Por decirlo así de alguna forma coloquial, pues cómo podemos plantear nuestra estrategia o nuestra operativa, ¿no? El primer nivel clave en el que evidentemente pues el precio pues se puede parar, vamos a bajar un poquito a un gráfico de una hora. El primer clave en el que el precio va a tener, digamos, un escalón va a ser los 1965 puntos, ¿no? Aquí una zona ya que aguantó como soporte, aquí ya lo veis claramente, estamos en gráfico de una hora, que comenzó a principios de julio, la semana pasada,
y bueno, pues que parece ser evidentemente que lo está aguantando, ¿no? Lo normal ahora mismo en las situaciones que está el precio, pues es que, bueno, pues que el precio se tome un descanso y por lo menos en la zona de 1965, pues a lo mejor que veamos a ver, algún ligero rebote durante esta semana, ¿no? Pero evidentemente creo que esta es la primera zona de soporte en el corto plazo que tenemos que tener pendientes. Entonces, bueno, la pregunta es, vale, ¿y qué podemos hacer, no? Es decir, ahora mismo, vale, esta es la zona, la primera zona de soporte, estamos acotados por arriba con el máximo que marcamos la semana pasada en torno a la zona de los 1900, bueno, pues 80 puntos, ¿no? Por decirlo de alguna forma, 1988. En ese rango de 12 puntos del SP, digamos, ahora mismo se va a jugar el partido, ¿no? Pues a ver, tenemos dos opciones. Sí que es cierto que aunque ya ha empezado ciertamente la corrección, podemos, bueno, pues buscar un corto y a nivel de ecuación rentabilidad-riesgo con todo el sentido del mundo, ¿no? Tenemos un máximo claro que hemos marcado en esta zona, en los 1977, un poco por arriba, que este sería, digamos, nuestro punto de stop, ¿vale? Esto sería, digamos, nuestro punto de salida y podríamos, efectivamente, buscar pues una posición corta a una primera zona de referencia, un primer objetivo a los niveles de los 1965, que aquí veis que evidentemente el precio y los operadores ya pues le costó, aguantó aquí con una forma pues de bandera, claramente se ve, y sería la primera zona de referencia que, bueno, pues es probable que en los próximos días lo podamos ver, ¿no? Entonces, bueno, pues tendríamos un recorrido hasta los 1965 con un stop loss por encima de esta zona. Estaríamos hablando de una ecuación rentabilidad-riesgo que para el que no conozca lo que es lo que vamos a ganar por lo que podemos perder. Si aquí viendo el precio y ponemos un stop loss por esta zona y atacamos los 1965, estaríamos hablando de una ecuación rentabilidad-riesgo de ligeramente por encima del 1,1, ¿no? O incluso 1,1, es decir, por uno que voy a ganar, uno que voy a perder, ¿no? En este sentido sería el caso de realizar esta operación, ¿vale? Esto es para, evidentemente, quien quiera realizar una operativa y que piense que puede hacer una corrección en los próximos días, que no es descabellado, hasta esta primera zona de control. Y, bueno, para quien quiera operar un poquito más de swing trading y volver a coger posiciones, pues lo contrario, ¿no? Es decir, en los 1965, esperar al precio. Ahora mismo entrar largos creo que no sería, por lo menos en un gráfico de una hora, no tendría mucho sentido, sino sería esperar al precio en los 1965 y ahí, bueno, pues a lo mejor de forma parcial empezar a coger alguna que otra posición, ¿no? Sí que podría ser interesante para, digamos, los operadores más de swing trading, que operen más, pues, a una semana, 2-3 días aproximadamente, y que, bueno, pues, que quieran volver a, pues, agarrarse al tren alcista en el que está inmerso, bueno, pues, el mercado americano, ¿no? El mercado de renta variable americano. Aquí lo veis, este punto, evidentemente, este punto que de hecho, pues si lo veis, de la directriz acelerada que estaba comentando, es donde coincidiría esta zona, aquí ya lo veis, esta zona de los, que aquí lo voy a marcar un poquito de forma circular, el precio lo esperaríamos en la directriz bajista que comentamos desde principios de junio, finales de mayo, y en el soporte de los 1965. Yo como consejo, yo siempre digo que para mí las líneas de tendencia para operar, bueno, me gustan, pero relativamente. Yo me fijo más por soportes y resistencias de forma horizontal y, bueno, para mí las directrices son un poco para seguir la tendencia y para que conozcáis, evidentemente, en qué situaciones nos encontramos, ¿no? Evidentemente, si esta zona de los 1965, pues, lo perdemos, evidentemente, bueno, pues la siguiente zona de control seguramente la veremos en torno a estos niveles, ¿no? En torno a esta zona de soporte, un momentito, para que lo veáis. Voy a quitar estos rectángulos para no tener tan pintado el gráfico, que siempre recomiendo que el gráfico lo tengamos lo más limpio posible para que sea más cómodo para nuestra operativa. Bueno, pues que lo podamos esperar seguramente en torno a estos niveles, en esta zona,
que sería esta zona aproximadamente de los 1940 como, digamos, segundo punto de referencia, ¿no? A la hora de que el mercado corrija un poco más. Pero tampoco nos vamos a adelantar a la jugada, ¿vale? Esta sería, digamos, la siguiente zona de soporte. Aquí tengo marcada más zonas en el caso de que lo perforemos. Pero, bueno, para la operativa más en el corto plazo, tampoco me quiero ir muy lejos. El partido, teniendo en cuenta que además estamos 7 puntos de los 1965, se va a jugar aquí, ¿no? En esta parte de abajo de la directriz, en torno a los 1965, pues esa zona de control, creo que es donde el precio podemos atacarlo con un corto y un stop loss por encima de los máximos, incluso esperar aquí el precio, ¿no? Son los dos escenarios que plantearía a la hora de atacar pues el principal índice mundial, ¿no? El futuro del S&P 500 americano. Esto es extrapolable evidentemente al Dow Jones, que son como hermanos gemelos, la correlación es altísima, lo único evidentemente que el Dow Jones solo cotiza 30 empresas y el S&P 500 estamos hablando de 500, entonces siempre es mucho más representativo porque la muestra es mayor de la salud y del momento del mercado americano que cuando tú eliges 30 empresas, ¿no? Evidentemente es algo lógico, ¿no? De cajón. Entonces, bueno, ese es el escenario, 1965, tenemos dos opciones, o con un stop loss por encima del máximo buscar algún corto a esa zona, o esperarlo por de pronto en esos niveles, a ver evidentemente cómo reacciona el precio, ¿no? Ahí está un poquito la estrategia que podríamos marcar en el principal índice americano. Si, por ejemplo, a la hora de hablar del Dow Jones, bueno, pues tampoco, porque he comentado, hay una correlación muy directa, pero si hablamos del Nasdaq, a quien le gusta operarlo, ya comentamos la semana pasada, que creo que se ha cumplido, una oportunidad técnica que hicimos en nuestro blog para clientes Trading Analysis, en el que, bueno, comentábamos un largo del Nasdaq. Mira, aquí lo voy a explicar, el argumento, ¿vale? Todavía el objetivo, digamos, no se ha cumplido, incluso, pues, la forma se está un poco, pues, aquí empeorando, cierto es, y comentábamos en la ruptura de esta zona, en la ruptura de los 3, 8, 90 puntos, que era una formación de banderín de continuación de tendencia alcista, aquí ya tenéis, veis el mástil, la bandera, rotura de resistencias, y un objetivo marcado en torno a estos niveles, ¿no? En torno a los 25, marcamos el primer objetivo, yo siempre digo, para no ser ambiciosos, la estructura del movimiento, pues tampoco ir a por el 100%, ¿no? A lo mejor ir al 80% de la figura chartista que está dibujando pues el Nasdaq, ¿no? Había roto, tiró para arriba, ahora, al igual que el resto de plazas, pues ligeramente un poquito peor, pero básicamente es un poco la operativa con la ruptura que pusimos en el Nasdaq para que veáis, ¿no? Cómo rompiendo la resistencia podemos entrar, cómo medimos la extensión de esta figura y, bueno, pues cómo veis que diseñamos pues una idea de trading en este sentido para poder operarla, ¿no? Sí que es cierto, como he comentado, que ahora mismo se está un poco empeorando, digamos, el aspecto técnico aquí en esta zona de los 1916 puntos del Nasdaq, incluso que a lo mejor pueda atacar de nuevo los 9892, 95 puntos, que es esta zona que aquí tengo marcado en rojo de soporte, en la que a lo mejor, bueno, pues el precio podría hacer un pullback, ¿vale? Es decir, que vuelva a testear esta zona de resistencia para evidentemente, bueno, para volver a coger posiciones alcistas para el que no lo tenga cogido, para volver a coger más peso, o evidentemente quien esté en estos niveles, bueno, pues y piense que el Nasdaq puede caer, como siempre os digo, ¿no? Un stop loss por encima del máximo y atacar la siguiente zona de soporte de resistencia que está en torno a esos niveles que estoy comentando, ¿no? Bueno, esto quería poner un poco el ejemplo de cuál está la situación, del argumento de esa operación que pusimos en Trading Analysis y también comentar el Nasdaq, que, bueno, pues quieras que no son las compañías tecnológicas y aunque siempre está relacionado los mercados por zona geográfica, el Nasdaq evidentemente aglutina las empresas tecnológicas y tiene pues evidentemente matices diferentes de operativa.
Antes de meterme con Europa, comentar ligeramente, bueno, pues el tema de los emergentes, que había comentado al principio del seminario. Para quien le gusta operar un poquito más de swing trading, aquí veis el índice mexicano, una consecución de máximos y mínimos crecientes, aquí lo veis claramente, la línea de tendencia, que lo está respetando, hemos superado este nivel que teníamos marcado de los 42.900 puntos, y bueno, pues parece ser que está lanzado para atacar, digamos, los máximos que realizamos en diciembre del año 2012, ¿no? Estamos hablando de que el principal índice mexicano ha superado los máximos, no solo de este año, sino del 2013. Entonces, ojo a los países emergentes, ojo en concreto a México, que para una operativa, para un trading, pues más de medio a largo plazo puede ser interesante, ¿no? Tanto incluso México como incluso Brasil, aunque Brasil le está costando más superar esta zona, los 54.700 puntos, que aquí lo superó, lo volvió a testear, ojo, que podemos ver pues alguna oportunidad de inversión, ¿no? Pero principalmente ahora por la fuerza en la que vemos, el índice mexicano podríamos tenerlo, digamos, en nuestro radar a la hora de vigilar una operativa complementaria a lo que viene siendo más el estricto corto plazo. Vale, repasar un poquito el mercado americano, la saturación estamos comentando, bueno, vamos a ir un poquito con Europa, en el que vamos a hablar, pues ya sabéis, ¿no? Principalmente del DAX, del IBEX 35, y si hay algún índice que os interese en concreto, bueno, pues al final del seminario lo comentamos a la hora de cualquier duda que podáis tener, ¿no? Bueno, vamos a empezar por el DAX. Siempre, ya veis, que me pongo en un gráfico diario. Muchas veces ya vosotros estáis acostumbrados, sabéis perfectamente que el DAX, tanto como los índices americanos, pues estamos en una estructura de largo plazo claramente alcista, pero bueno, siempre a la hora de analizar un gráfico de mayor intervalo temporal a menor. ¿Para qué? Para tener una idea, ¿vale? Para saber qué está pasando. Siempre es importante, ¿no? Hay gente, evidentemente, que opera activos y no sabe, digamos, cuál es la tendencia principal que mantiene el activo. Es cierto que según el tipo de gráfico que operemos, el intervalo temporal, pues dentro de las tendencias hay microtendencias o lateralidades o incluso mercado bajista, como está ocurriendo. Hoy el mercado está cayendo, pero la tendencia de fondo sigue siendo claramente alcista, ¿no? Eso yo sé que los que estáis constantemente mirando el mercado lo conocéis, pero siempre intentar ser meticulosos con estas cosas y mirar el gráfico de mayor a menor para ir ampliando el zoom, como llamo yo, y pues ir viendo evidentemente qué está ocurriendo o qué niveles son claves a la hora de coger posiciones. Al final el trading es niveles, escenarios y atacarlos, ¿no? Mediante estrategias. Es totalmente un tipo de inversión en el que la estrategia es mucho más importante que el análisis a la hora de hacer trading, aunque hay gente que piensa lo contrario, ¿no? Que se obsesiona con acertar el mercado, y acertar el mercado evidentemente es importante y contra mayor probabilidad de acierto tengamos, mucho mejor. Pero para hacer trading es mucho más importante nuestra forma de gestionar la posición, nuestro timing de entrada, nuestra estrategia, que obsesionarnos con qué va a hacer el IBEX 35 mañana o dentro de 5 minutos. Eso no lo sabe absolutamente nadie, ¿no? Siempre se plantean escenarios, se plantean probabilidades y lo que vamos a intentar efectivamente que nuestro escenario se cumpla. Por eso estamos hablando de un tipo de inversión con una carga de estrategia pues muy alta, ¿no? Entonces, bueno, siempre el punto de fondo, gráfico diario, tendencia claramente alcista, principios de junio, ya sabéis, matices de Mario Draghi, de las medidas de política cuantitativa que va a hacer el Banco Central Europeo dentro de este escenario de tipos bajos durante una serie de años, que ya pues lo ha comentado. Aquí lo veis, fue esta ruptura de resistencia, aproximadamente, aquí veis exactamente finales de mayo, principios de junio, que fueron los 9.765, 9.800 puntos. Ya sabéis que las zonas de los precios no son niveles exactos, sino son rangos, son zonas. Y ahí, bueno, pues comenzó de nuevo otro impulso alcista en el que seguramente veamos un DAX por encima y con una extensión pues por encima de los 10.000 puntos en los próximos meses, cuando
nadie lo sabe, pero posiblemente en los próximos meses, en los próximos, no sé en 2014, pero posiblemente en niveles superiores. Y lo que yo quiero comentar, bueno, pues es lo que está ocurriendo aquí, ¿no? Aquí ya veis, evidentemente, que nos hemos metido en una zona, incluso pues que hemos hecho ya, aunque no de forma exacta, una especie pues de triple techo en el que, bueno, pues el precio le está costando superar estos niveles de los 10.050 puntos en torno a estas zonas, y esto es lo que vamos a hacer un poco el zoom a la hora de marcar nuestra operativa y de tener nuestro punto de partida a la hora de o buscar una posición corta, un retroceso de una recogida de beneficios, como he comentado al principio del seminario, o para los swing traders que quieran coger posiciones y agarrarse a la tendencia de nuevo, qué niveles puede ser interesantes para volvernos a subir al carro de las compras, ¿no? Evidentemente ahora comprar DAX, bueno, pues me va a decir, sí, la tendencia alcista no estaría bien, pero creo que todavía habría que esperar niveles un poquito más abajo interesantes para atacarlo a largo con una posición alcista, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos el gráfico de diario, vamos a ir un poquito haciendo zoom a esta zona que estoy comentando. Vamos a poner un gráfico de 1 hora y vamos a ir viendo. Bueno, voy a ir limpiando el gráfico, tampoco quiero. Ya aquí, digamos, tengo, digamos, varias cosas dibujadas. Yo al principio siempre recomiendo, siempre os lo digo, ¿no? Esto soy muy pesado, no pintéis muchísimo el gráfico en ese sentido, ¿no? Es decir, intentar hacerlo sencillo, vuestro sistema o vuestra forma de analizar el mercado, ¿no? Al principio, si no, sobre todo al principio, va a ser mucho más cómodo para vosotros, ni metáis 30 indicadores, ni pintéis 200.000 líneas, porque lo único que os va a hacer es liaros un poco más, ¿no? Entonces, bueno, niveles incluso a nivel sencillo de soportes, resistencias, marcar líneas de tendencia para saber las tendencias del corto plazo o en qué situación de mercado nos encontramos o en cierto rango o cierta lateralidad, y eso nos va a dar una referencia, ¿no? Pero tampoco volveros loco con eso. Yo digo como consejo para que sea, digamos, más fácil para vosotros. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues aquí lo tenéis, es lo que estaba comentando, no es un triple techo exacto, aunque evidentemente pues veis claramente que esta zona, que lo voy a poner aquí ligeramente, que es en torno a la zona entre los 1040 puntos y los 1050, sería la zona en la que vemos muchas zonas de venta, y luego que evidentemente parece que en el corto plazo no va a ser sencillo de superar por el mercado alemán, y sobre todo comentando la circunstancia anterior que hemos hablado de Estados Unidos y del resto de Europa, ¿no? Entonces aquí de nuevo ventas, veis incluso que la directriz acelerada también de finales de junio pues la estamos perdiendo en una zona en torno a los 9.960, que ya pues anteriormente había sido una zona de encontronazos entre osos y toros, y que posiblemente nos pueda llevar a un siguiente nivel en el caso del DAX alemán como principal zona, la zona en torno, mira, la voy a dibujar aquí porque no quiero tampoco, mira, voy un poco quitando zonas, que esto los tengo sobre todo por gráficos de más corto plazo, para que lo veáis. Bueno, a ver si en 4 horas lo puedo poner un poquito más claro. No, voy a seguir en 1 hora. Este rango, seguramente, un rango amplio, hasta que evidentemente pues el mercado alemán, estamos hablando en torno a la cota de los 9.914, 9.900 puntos, 9.800 largos, puede ser evidentemente que incluso desde la directriz acelerada y desde el mínimo de los 9.785 es aproximadamente el 50%, 61,8 de esta tendencia alcista anterior, posiblemente donde los toros, los alcistas pueden volver a coger por lo menos de forma parcial alguna posición, ¿no? Evidentemente, ¿por qué? Pues porque es un nivel clave de corrección, como estamos comentando, y porque, bueno, pues veis evidentemente zona de soporte, zona también de soporte, es decir, estamos hablando de un nivel clave
en el mercado alemán en el que podemos coger alguna posición, ¿no? En ese sentido. Incluso, pues si nos vemos un poco la debilidad, vemos que la directriz la hemos perdido y que lo normal es que lo podamos coger en estos niveles. Estamos ahora mismo en 9.956 y a esa zona pues no sería nada descabellado que lo veamos. Como siempre, a la hora de ser prácticos, ¿qué podemos hacer? Vale, un momento, Juan. Vale, un momento, Juan, ahora lo comentamos. Ahora, cuando acabe esto, te comento el tema, la pregunta que me has hecho del DAX. Yo, a la hora de posiciones largas, para los operativos de swing trading, para mí estos niveles son donde yo esperaría el DAX, ¿no? Como estoy comentando, en torno a los 9.900 poco, 9.890, 80 puntos para volver a coger posiciones, ¿no? Que es esta zona que tengo aquí marcada para volver a coger algún largo. ¿Qué podemos hacer ahora mismo? Bueno, pues si pensamos que el mercado va a caer más, evidentemente, bueno, la caída sí que está ya en cierto modo bastante acelerada y todo stop loss tendría que ser por encima del máximo, ¿no? Por encima de para posiciones cortas, por encima de los 10.040, 10.050 puntos. Es decir, a nivel de ecuación rentabilidad-riesgo, pues estaríamos también en un 1-1 para el quien ya quiera ponerse corto, en ese sentido. Pero yo todavía largos, a no ser que sea Juan, que me está comentando Juan ahora mismo de ponerse largos, a no ser que sea un rebote en el cortísimo plazo, si cogemos un gráfico, por ejemplo, de 5 minutos, el mercado es claramente bajista, ¿no? Entonces yo, hombre, yo no soy muy dado de esto, porque evidentemente lo que estás haciendo, Juan, es buscar un suelo de mercado dentro de una tendencia claramente bajista, como aquí vemos, y eso siempre es mucho más complicado, ¿no? Yo, si busco una operación larga, como me estás comentando, sería pues en un gráfico de muy cortísimo plazo, buscar un rebote, ganarle pues 4 o 5 puntos al DAX e irme a otra cosa, ¿no? Porque creo que evidentemente hoy, como viene el mercado, no es un día para muchas posiciones largas. Pero en ese sentido, bueno, sí me podría gustar, ¿no? Y evidentemente, bueno, pues posiciones cortas, aquí veis claramente cómo hemos abierto, un momentito, aquí hemos abierto la semana. En esta zona, ¿vale? Veis que estos niveles no lo ha superado, el mercado viene con mucha fuerza, luego a partir también de las 2 de la tarde volvió a caer el mercado, aquí está acumulando, entonces lo normal evidentemente es que volvamos a ver una caída y los 9.900 puntos pues los volvamos a ver en el corto plazo. Entonces, bueno, cuidado con los largos, Juan, que bueno, para un rebote en el cortísimo plazo vale, pero cuidado con los largos porque evidentemente parece ser que esto es una zona de distribución, aquí en 5 minutos, y que podamos volver a ver caídas, ¿no? A la hora de poner nuestro stop loss, para mí, el comienzo de la semana, que es por encima de los 10.015 puntos que tengo aquí marcado, pues es nuestra referencia, ¿no? A la hora de buscar, pues alguna posición corta, ¿no? Creo que va a ser un poquito la clave con el gap este que hemos abierto, que lo hemos cerrado ligeramente y que no ha podido superar, ¿no? Y que, evidentemente, la estructura, pues se ha empeorado con la apertura de esta semana. Entonces, ojo y cuidado con esa operativa, ¿vale? Yo ahora mismo, digamos, veo el mercado más, como he comentado, para posiciones cortas, dentro que tampoco está el mercado con una tendencia muy clara, pero estamos recogiendo beneficios, estamos en niveles muy altos y es cierto que siempre recomiendo acompañar a la tendencia. Y si hoy, por ejemplo, pues el mercado es bajista, pues tampoco nos tenemos que empeñar en ir en contra del mercado. Bueno, pues esto es en cuanto al DAX, ¿no? ¿Qué niveles lo podríamos esperar? Los 9.900 poco y sobre todo, bueno, pues sesgarnos más, sobre todo, en una operativa pues de algún corto, ¿no? En cuanto al IBEX 35, aquí lo veis en gráfico de una hora. Bueno, vamos a ver en gráfico diario el canal que está dibujando. Aquí veis ya que la estructura se ha empezado un poquito a empeorar. No ha sido, digamos, tan positiva como Estados Unidos, incluso como el DAX. Y bueno, pues aquí vemos que estamos ahora mismo luchando en torno a la zona de los 10.850 puntos, que es una zona pues de soporte bastante relevante, ¿no? Solo por debajo tenemos los 10.750 puntos que marcamos a finales de junio y que realmente pues que también es un soporte
a tener muy en cuenta en el cortísimo plazo, ¿no? El IBEX 35, el discurso en el que estamos comentando, pues es parecido, ¿no? A la hora de operar, creo que ahora mismo tendríamos que buscar niveles y alguna posición corta, aunque sí que es cierto que estamos en zona de soporte, ¿no? Creo que ahora mismo, en los niveles actuales que tenemos en mercado, bueno, posiblemente esperaría alguna caída más, incluso, pues, como he comentado, ¿no? En torno a la zona de los 10.800 puntos, que pudiéramos, por lo menos, coger alguna posición para posiciones alcistas. Mientras tanto, creo que en el corto plazo el sesgo es claramente alcista. Este máximo, otra vez, de los 11.000 puntos, que lo volvimos a atacar, el mercado se dio la vuelta y, bueno, pues lo normal es que, pues, esta zona en torno a los 10.700 largos, de 1.800 puntos, es donde lo podemos ver efectivamente, pues, en los próximos días, ¿no? La semana, aquí lo veis, exactamente, un momentito. Quiero ver, aquí tenéis la apertura hoy del 7 de julio. Con este es el máximo que hemos marcado esta semana. Lo voy a poner de otro color. Siempre importante organizaros a la hora de coger el gráfico. En los 10.947, a partir de ahí, evidentemente, pues el mercado claramente pues se ha dado la vuelta. De hecho, bueno, pues veis desde máximos de los 11.000 puntos la directriz claramente alcista que lleva el IBEX 35. Entonces, bueno, pues todo lo que no sea, evidentemente, pues algún corto o esperar a, pues, el precio en otros niveles, creo que sería, en este caso, sería un error, ¿no? Entonces, bueno, el discurso prácticamente quitando los emergentes, como he comentado, incluso pues puede ser el Hansen chino, creo que es el mismo, ¿no? Con diferentes matices y sabiendo que está un poquito empeorado el comportamiento técnico de los índices del sur de Europa, como es de España o como es en el caso de Italia, pero básicamente el discurso es muy parecido, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer ya, teniendo en cuenta un poco en el que estamos, voy a dejar para que sea útil, ¿no? Y teniendo en cuenta que es un día que no tenemos grandes cargas de datos macroeconómicos, que me preguntéis cualquier duda que podáis tener, ¿vale? Sobre un índice, un intervalo temporal, a nivel macroeconómico, algún nivel técnico, alguna idea que tengáis de mercado y lo comentamos. Vale, me dice Cristina que si podría tirar un Fibonacci desde la última subida. ¿La última subida de qué? ¿De qué índice, Cristina? ¿Del IBEX 35 te refieres? Del IBEX, vale, perfecto. Vale, vamos a volver a abrir el IBEX. Vamos a coger un gráfico un poquito mayor. Bueno, y aquí veis claramente lo que me está diciendo Cristina es desde este mínimo el impulso alcista que hemos tirado en torno, como tiro un nivel de Fibonacci, veis que la corrección, justo, voy a quitar un poquito aquí cosas del gráfico al final, es que no quiero que, yo lo tengo aquí un poco, tengo aquí un poco ensuciado, pero tampoco quiero eso, ¿vale? Veis aquí aproximadamente, un momento, bueno, pues sin poner un FIBO, que lo podemos ver, ¿no? Pero si tiramos un FIBO, como me ha dicho Cristina, veis que la corrección desde mínimos de los 17,56, pues está perforando a la baja el 61,8 de Fibonacci, ¿no? Entonces estamos viendo, y además la última vela aquí en una hora, que va a cerrar a las 4 de la tarde, pues bueno, pues veis que es una vela, de nuevo, otro mínimo y con una tendencia pues claramente bajista, ¿no? Entonces, bueno, lo normal es que veamos, como he comentado, ¿no? Los de 2.800 y coger alguna posición corta para esos niveles, ¿no? Porque el 61,8, que es una referencia clave a la hora de cuándo puede parar el precio en un impulso previo anterior, pues como se ha cargado esta directriz,
cómo se la ha cargado olímpicamente y cómo pues seguramente va a atacar la zona de los 10.800 pues en los próximos, no sé si en el día de hoy, pero en los próximos días a nivel técnico la probabilidad mayor evidentemente es que esto ocurra, ¿no? Entonces claramente pues se ve el deterioro técnico y efectivamente este 61,8 que lo estamos perforando a la baja y que no nos está indicando pues tampoco nada positivo a la hora de sacar en claro, ¿no? Me dice Francisco que si a partir de qué nivel podríamos buscar. Vale, pues para los, evidentemente, que estéis operando un poquito más de medio a largo plazo, yo esperaría como primera zona de referencia, como he comentado, ¿no? La zona en torno a estos niveles para coger alguna posición de forma parcial, ¿vale? Vale, aquí lo vamos a ver. Un momentito, lo voy a poner en azul, ¿vale? En verde, perdonad, para que lo veáis. Esta zona, digamos, sería donde, teniendo en cuenta la tendencia que llevamos, es donde podamos coger alguna posición. Estaríamos hablando de, incluso más que esta zona, para los que vais de medio a largo plazo, a lo mejor una primera posición en torno a los 10.800, 10.756, ¿vale? Que es esta zona de soporte, de forma parcial, y si continúan la recogida de beneficios, la siguiente zona serían los 10.650, ¿no? Para mí, estas dos zonas, si realmente el mercado empieza la corrección, son donde podemos plantear una estrategia para coger posiciones de nuevo en el largo plazo. Un momentito, que lo veáis. Estas son las dos zonas. Creo que están bastante claras. Si no queremos coger aquí todo el equipo, pues aquí cogemos de parte parcial y podemos promediar un poquito más abajo, unos 100 puntos más abajo, es decir, en torno a los 10.800, 10.750 una parte y 10.650, que ya veis la zona de soportazo tan importante que incluso de la subida previa estaríamos hablando que sería el 50%, pues podríamos coger otra parte del paquete, ¿no? Si de hecho veis en 4 horas, a ver si lo vemos, pues que este canal alcista que está realizando el IBEX 35, pues esta primera zona, como hemos comentado anteriormente, sería los 10.750, 10.800 puntos, ¿no? Que yo creo que los podemos ver en los próximos días, ¿no? Pero serían los dos niveles, primero y segundo, a la hora de volver a coger alguna posición larga, ¿no? Que podamos esperarnos, ¿no? De medio a largo plazo estoy hablando, ¿eh? Sí, bueno, yo utilizo sobre todo la media exponencial de 20 sesiones. Yo no opero por medias, no me rijo por eso. Para mí la media es una referencia. Aquí veis que el precio superó la media exponencial de 20 sesiones. Yo utilizo la de 20 y la exponencial porque da más peso a los últimos datos. Y bueno, pues es una media que la utilizo como mera referencia, ¿no? Aquí ya la veis que la tengo marcada. Entonces, bueno, es básicamente como yo lo estipulo, ¿no? Pero como simple referencia, ¿no? Por ejemplo, si actúa como soporte, como resistencia de la media de 20, si lo está perforando, que es otra señal, que aquí lo veis claramente, ¿no? Si vemos a un gráfico de una hora, pues a la hora de buscar filtros operativos, veis que las coincidencias no existen, ¿no? Veis que aquí perdimos la directriz, que fue en torno a los niveles de los 10.960 puntos aproximadamente, que encima coincidía con la media, ¿no? Aquí la veis, la media exponencial de 20, que era justo la parte de la directriz, la voy un poco a señalar, esto, aquí tenéis la media, y cómo lo pierde, ¿no? Pues eso es una señal, digamos, de venta clarísima, ¿no? Y yo lo utilizo como filtro, es decir, perdemos directriz, perdemos la media de 20 sesiones, bueno, pues son argumentos a la hora de que mi sistema me indique que el mercado pueda, pues, empezar, pues, una ligera corrección. Preguntarme cualquier cosa más, lo que queráis, y ya.
Vale, me pregunta Juan por el mid del italiano, que si lo veis, pues claramente, pues un poco la situación es bastante parecida al IBEX 35, ¿no? Es decir, en ese sentido, aquí desde los máximos empezamos la corrección, 61,8 que lo estamos perdiendo en torno a los 21.400 puntos que nos encontramos actualmente. Parece ser que en esta zona he encontrado cierta zona de soporte acompañado por este nivel, aquí lo veis, mirar este nivel claramente como es una zona de soporte importante en el que no le va a ser fácil perforarla a la baja, pero si tiramos la directriz desde máximos, bueno, veis claramente que la tendencia del middle, por lo menos en el corto plazo, es claramente bajista, ¿no? Entonces es, bueno, pues en cierto rebote que haya para arriba, buscar algún corto para volver, digamos, a posicionarnos a favor de esa tendencia bajista, ¿no? Ahora mismo yo un corto posiblemente no me tiraría porque estamos en una zona realmente de soporte importante y no va a ser sencillo que lo perfore, ¿no? Aquí ya lo veis, ¿no? Entonces, aquí se ha parado el precio, no va a ser sencillo que lo perfore. Entonces, bueno, pues a lo mejor en un pequeño rebote hacia la directriz, hacia la media de 20, con un poquito más de claridad a marcar nuestro stop loss, bueno, pues podemos buscar ahí una entrada, ¿no? Aquí ya veis como la apertura de la semana, exactamente, que la busque. Aquí lo tenéis, ¿no? Aquí abrimos la semana, aquí hemos marcado el máximo, no la ha conseguido superar y para abajo, ¿no? Lo que es cierto que esta zona, evidentemente, tampoco le va a ser sencilla. Entonces yo, como he comentado, ¿no? Aquí en un gráfico de una hora, respetando la directriz bajista, otro índice que no tiene muy buena pinta, por lo menos en el corto plazo, y aunque yo todavía no me jugaré un corto porque estamos en una zona de soporte que no le va a ser sencillo perforar, en un pequeño rebote al alza, que hoy no se va a producir seguramente, pues buscar de nuevo posiciones cortas, ¿no? En el middle italiano, ¿no? Es un poco mi discurso, ¿no? En este sentido. No tiene unos niveles ahora operativos, digamos, muy claros, ¿no? Habrá gente que diga, pues yo en esta zona de soporte me quiero poner largo. Bueno, sinceramente, podría ser, a lo mejor en el middle, algo con más sentido, ¿no? Por la zona en la que estamos de soporte y buscar un rebote en el cortísimo plazo hacia la media aquí de 20, que serían los 21.500 largos. Bueno, 100 puntos más arriba, bueno, me puede gustar, ¿no? Pero tampoco me convence en exceso, sobre todo cuando el mercado está cayendo, ¿no? Claro, está muy parecido, Juan, efectivamente. Jordi me pregunta por el Russell. Vale, voy a sacar el Russell, no lo sigo yo, no lo suelo controlar muy a menudo. Vale. El Russell, en algún intervalo temporal, Jordi. Bueno, vamos a sacar el Russell 2000, US30, que es su simbolito. Una hora, me dicen. Vale, perfecto. Vale, para concretar un poco. Bueno, pues lo mismo, ¿no? Tendiente claramente alcista, le costó llegar a los máximos en esta zona. Estamos en un gráfico de diario y ojo que a lo mejor aquí podríamos ver un techo, ¿eh? Un doble techo en este sentido, vamos a ver porque evidentemente podríamos verlo. Vamos a ir bajando un poquito por intervalos temporales para ver un poquito más la foto de largo plazo. ¿Veis? Bueno, desde mediados de mayo la estructura, la directriz alcista, bueno, pues de manual, ¿no? Impulso, corrección, máximos y mínimos crecientes. Bueno, pues evidentemente de los que salen en los libros. Aquí otra vez zona de máximos que le ha conseguido, que le ha aguantado en ese sentido bastante bien. Y yo en este sentido, bueno, pues la verdad que el Russell tiene una zona de soporte de cortísimo plazo en estos niveles, ¿vale? En los niveles
de los 1.195 puntos en este sentido, pero es verdad que ahora mismo, como está el mercado y en la situación en la que estamos, es probable que esta siguiente zona, en torno pues, a esta zona de resistencia anterior, estos niveles, sería donde lo podríamos esperar, ¿no? Yo creo que en torno a esta zona, para volver a coger posiciones largas, que coincidiría con la directriz, es donde lo podríamos volver a esperar, ¿no? Que es esta zona de resistencia anterior en la que se enmarca para volver a pillarlo, ¿no? Aquí veis la zona verde, donde evidentemente podemos volver a coger para coger alguna posición al alza, ¿no? En torno a entre los 1.180 y los 1.185 puntos. Yo creo que aquí es, Jordi, donde lo podría esperar. De hecho, si esta figura, aquí lo veis, ¿no? De corto plazo, que es una especie de formación triangular, lo perforamos a la baja, en este sentido, la ruptura de este soporte nos llevaría a estos niveles que estoy comentando, ¿no? Siempre cuando rompamos la zona de los 1.195, creo que estos niveles que estaba comentando, pues en torno a la zona de los 1.185, es donde yo esperaría al Russell para volver a coger posiciones largos. Y para, evidentemente, quien opere más en el corto plazo, una ruptura de estos niveles en una hora de los 1.195, que estamos a 4 puntos, es decir, una ruptura con fuerza de esta zona de soporte me pondría corto hasta estos niveles, ¿no? Sería, digamos, el escenario que plantearía. Aquí, con esta ruptura, con la ruptura de esta zona, tendríamos que romperlo, buscaría un corto hasta esta zona, donde vamos a ver que coincidiría con la directriz de largo plazo para volver a cogerlo, ¿no? Creo que evidentemente es bastante bonito a nivel técnico analizar este gráfico. No lo tenía realmente muy vigilado el Russell, sobre todo vigilo pues el Nasdaq, el S&P y el Dow Jones, y la verdad que es a nivel técnico muy didáctico para que lo veáis la tendencia, dónde podemos esperar de largo plazo, una estructura triangular que si se rompe, a dónde puede caer. Entonces bastante interesante en este sentido lo que Jordi me ha comentado que ha hecho un vistazo, ¿no? Entonces, nada, por mi parte veo que no hay más preguntas. Nos vemos el miércoles, porque además ya me dicen que tienen que llegar un compañero después mío. Me está metiendo prisa. Ya sabéis, seminario un poquito de repaso, tanto el lunes como el miércoles a las 2:30 de la tarde, un poco la preapertura americana. Como he comentado, semana de pocas referencias, parece ser que el mercado, y más con el comienzo de la temporada de verano, pues podemos ver cierta recogida de beneficios y los niveles que estamos actuales, con ese marco, fijar los niveles y buscar alguna entrada, ¿no? Por mi parte es todo, nos vemos el miércoles a ver cómo evidentemente a cómo ha ido fluido los mercados, que tengáis una muy buena tarde. Cualquier cosa, mi correo electrónico borja.rubio@xtb.es. Si no, bueno, me podéis seguir también por el Twitter. Cualquier duda que tengáis o cualquier sugerencia, pues será bienvenida. Y el miércoles a la misma hora nos vemos, que tengáis una muy buena tarde y muy buen trading. Un saludo a todos y hasta el miércoles.